La Tierra Santa o Israel es un lugar sagrado para muchas religiones, especialmente para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y quienes la visitan pueden explorar las antiguas ciudades y hermosos destinos históricos y sagrados como Getsemaní, el Mar de Galilea y el Mar Muerto, etc. Israel, llamada Tierra Santa porque es el lugar de los encuentros divinos entre el hombre y Dios y la tierra donde Jesús vivió, murió y resucitó. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Para la construcción de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, todo comenzó hace mucho tiempo atrás, con la conquista de Canaán y el sojuzgamiento de los pueblos que allí habitaban. Las 12 tribus israelitas se distribuyeron el territorio de Eretz Israel. Las de Rubén, Gad y parte de la de Manasés se ubicaron en el río Jordán, en lo que hoy es Jordania. El sistema político hebreo era muy distinto al usual en aquella época. En lugar de concentrar el poder en un monarca, cada tribu era relativamente independiente, y solo la fe monoteísta las mantenía como parte de una misma nación, es decir, se trataba de una confederación teocrática. A pesar de haber logrado establecerse en la tierra prometida, en este periodo fueron frecuentes los enfrentamientos con los pueblos limítrofes, con los propios cananeos, que se reorganizaron en la región de Jabsor, en la actual Galilea. En momentos de crisis como estos surgían figuras unificadoras e inspiradoras, los llamados jueces, que a veces eran una mezcla entre profetas y dirigentes políticos. El más poderoso de los enemigos de los hebreos en este periodo fueron los pueblos del mar, que llegaron de las islas griegas, los filisteos. Además de una poderosa organización militar, los filisteos disponían de ventaja tecnológica. Empleaban armas de hierro, mientras los israelitas aún estaban en la edad de bronce. Esto les permitió ir avanzando desde la costa, Gaza, y conquistar buena parte del territorio de Israel. Incluso se apoderaron de lo más importante para los israelitas, el Arca de la Alianza, símbolo de la unidad religiosa y nacional de las tribus. Entonces surgió el último y más importante de los jueces, Samuel, quien además fue un destacado líder militar que dirigió la recuperación de los territorios y ciudades perdidas a manos de los filisteos, insuflando nueva vida a la nación. Superando el peligro existencial y temiendo que tras la desaparición física de Samuel, los filisteos u otros pueblos los volvieran a amenazar, los líderes de las tribus exigieron al profeta que designara como sucesor a un rey, igual que todos los demás pueblos. Tras un rechazo inicial, pues en su opinión el único rey de Israel debía ser Yahvé, Dios, Samuel cedió y ungió a Saúl, de la tribu de Benjamín, en el año 1030 a.C. Este fue el inicio de la unificación política de los israelitas. La época de Saúl fue de incesantes batallas contra los filisteos, que fueron derrotados definitivamente, los amonitas, los amalequitas y otras naciones vecinas. Esta situación continuó bajo el reinado de su sucesor, David, quien no solo rechazó las invasiones, sino que amplió la extensión del reino, ganando territorios de los actuales Líbano y Siria. En el año 1005 a.C., David conquistó una ciudad jabusea, a la que designó como capital, debido a su ubicación estratégica, Jerusalén. David, también destacado como músico y poeta, escribió los salmos que formarían parte de la Biblia. Salomón, uno de los hijos de David, heredó un reino militarmente poderoso y se dedicó a reforzarlo aún más, al tiempo que desarrollaba una hábil actividad diplomática que logró que Israel estuviera en paz con sus vecinos. Por ejemplo, entre sus cientos de esposas se contaba con una hija del faraón de Egipto y mujeres de otros pueblos. También mantuvo relaciones amistosas con los fenicios. Salomón dividió el país en regiones administrativas que no tenían necesariamente relación con los límites triviales, con el fin de consolidar la unificación política. Su mayor logro fue la construcción del Templo de Jerusalén, que era el centro religioso y símbolo político de la unidad de Israel. También llenó las principales ciudades de edificaciones majestuosas, gracias a la riqueza que el comercio internacional otorgó al país. Israel fue en esa época el mayor poder del Mediterráneo oriental. Salomón era respetado por su sabiduría y dejó como legado los libros bíblicos Mislei, Proverbios, Coeleb, Eclesiastés y Sir Harishin, Cantar de los Cantares, además de otros que se han perdido. Sin embargo, con el paso del tiempo, los enormes gastos del gobierno y sobre todo la opulencia de la corte real requirieron aplicar crecientes impuestos e incluso trabajos forzados, lo cual generó gran malestar entre la población.
Hacia el final de su reinado surgió una rebelión, lo que prefiguró la fragmentación del país que se produciría después de su muerte. El sucesor de Salomón fue su hijo, Rehoboam I, pero las tribus del norte, encabezadas por el rebelde Jeroboam, proclamaron la sucesión. Así, a partir de ese momento no habría uno, sino dos reinos hebreos, Israel al norte con la mayor parte del territorio y población, y Yehudá, Judea, al sur. La separación fue tan completa que Jeroboam prohibió las peregrinaciones a Jerusalén, y los reinos mantuvieron una relación hostil durante muchos años. Israel padeció varios periodos de inestabilidad, sobre todo por las luchas entre quienes aspiraban al trono. Así, durante sus 2 siglos de existencia, contó con 9 dinastías. La más destacada fue la de Omri, quien estableció su capital en una nueva y suntuosa ciudad, Samaria, caracterizada por sus ricas decoraciones de marfil. En este periodo las relaciones entre Israel y Judea mejoraron notablemente, pero los israelitas cayeron frecuentemente bajo la influencia de las culturas politeístas cercanas. Además, Israel sostuvo varias guerras. Moab, en la actual Jordania, trató de independizarse tras la muerte del rey Ahab, mediados del siglo IX, conflicto que no solo se menciona en la Biblia, sino también en la estela del rey moabita Meshá, que reposa en el Museo del Louvre. Israel también se enfrentó a los arameos de la actual Siria. Tanto en estas guerras como en las que tuvieron lugar contra Moab, Israel y Judea fueron aliados. El reino de Israel se debilitó progresivamente debido a los permanentes conflictos externos e internos, y el peligro del creciente imperio asirio se cernía sobre él. En el año 734 a.C., el emperador asirio Tiglapileser III conquistó varias ciudades israelitas y llevó a sus habitantes al cautiverio. Finalmente, en el 722, Sargón II destruyó Israel y arrasó la ciudad de Samaria. Judea era más pequeña y menos poderosa que Israel, pero mantuvo una única dinastía, la de David. Poco después de la secesión de Israel, buena parte de Judea fue conquistada por el faraón egipcio Shishak, a quien el rey Jeroboam debió pagar fuertes tributos. Más adelante, Judea también sería invadida y tendría que rendir pleitesía y entregar riquezas al rey Hazael de Damasco. Los propios israelitas atacaron en una ocasión a Judea, saqueando Jerusalén y llevándose como prisionero al rey Amasías. Finalmente, tras la caída de Israel, el rey judío Ahaz prefirió que Judea se convirtiera en una provincia vasalla del imperio asirio. Aparte de estas catástrofes políticas, Judea también padeció la influencia siempre presente de las culturas politeístas, como los cultos de Baal y Moloch, que debilitaron su estabilidad religiosa. El statu quo con Asiria se mantuvo durante un siglo, hasta que ese imperio cayó ante Babilonia. El emperador Nabucodonosor comenzó a invadir Judea en el año 598, sometiéndola a su control político. Finalmente, los ejércitos de Nabucodonosor sitiaron y saquearon Jerusalén, destruyeron el templo y deportaron a buena parte de su población hacia Babilonia. Comenzaba así la primera diáspora. Israel y Judea en el siglo X a.C., Amón, Moab y Edom eran naciones vasallas de los reinos hebreos, pero eventualmente lograron independizarse aprovechando su progresivo debilitamiento. Babilonia cayó décadas más tarde ante el empuje de otro imperio, Persia. Una vez logrado el triunfo, el emperador persa Ciro dispuso que las naciones que habían sido deportadas por los babilonios podían regresar a sus antiguos territorios. Según las crónicas de la época, el retorno de Judea, iniciado hacia el año 540, fue lento. Al principio, emigraron allí solo unos 50.000 judíos, que contaron con el apoyo económico de los que ya se consideraban persas y no estaban dispuestos a unirse a ellos, algo similar a lo que ocurriría 2500 años después. Tuvieron que pasar varias décadas para que la población de Judea se incrementara y Jerusalén y el templo fueran reconstruidos. Judea se constituyó como una teocracia autónoma dentro del imperio persa, en la que el sumo sacerdote era la mayor autoridad. Entonces la historia siguió su curso, y Persia cayó ante el empuje de Alejandro Magno. Tras la temprana muerte del conquistador, su enorme imperio helenístico se fracturó, aunque los fragmentos que lo reemplazaron siguieron formando parte de un mundo helenizado. Judea quedó inicialmente sometida al imperio Ptolomeo, egipcio, y luego al sirio. Los ptolomeos y los seleucidas
fueron tan tolerantes como los persas, por lo que Judea pudo seguir manejando sin trabas sus asuntos religiosos y civiles. A la vez, los judíos absorbieron la sofisticada y cosmopolita cultura helenística, con su filosofía, arquitectura, vestimenta, juegos atléticos y hasta sus nombres. Se generalizó el uso del idioma griego. Las grandes comunidades judías se quedaban en la antigua Babilonia, así como la de Egipto, sobre todo Alejandría. Ya no hablaban en hebreo. La helenización produjo fracturas en la sociedad judía. Los llamados Hashidín, que defendían la tradición, se opusieron a la élite favorecida por el imperio. La situación llegó al límite cuando el nuevo rey seleucida, Antíoco IV, intentó completar la helenización de sus dominios, incluyendo la religión. En el año 168, levantó un altar al dios Zeus dentro del templo de Jerusalén, lo que desató la rebelión de la familia Asmonea, liderada por el sacerdote Mitiatau y sus hijos, los Macabeos. Tras una lucha de varios años, estos lograron vencer a las fuerzas helénicas y recuperar la plena soberanía judía, perdida 4 siglos antes. La Judea independiente debió seguir luchando durante varias décadas contra los seleucidas para mantener su soberanía. Todos los hijos de Matiatau perdieron sucesivamente la vida en este proceso. Luego, sus descendientes establecieron una nueva dinastía, la Asmonea, que duró un siglo. La máxima autoridad centraba el poder civil y religioso. Eran a la vez reyes y sumos sacerdotes. Un consejo supremo de 71 sabios, el Sanedrín, asesoraba al monarca. Este periodo se caracterizó por la inestabilidad y las luchas intestinas por el poder. El primero de los monarcas asmoneos, Johanán Hircano, paradójicamente los judíos seguían utilizando nombres griegos, padeció una nueva invasión seleucida, dirigida por el rey Antíoco VII, y debió someterse a sus condiciones. Pero posteriormente, aprovechando conflictos internos en Siria, contraatacó y con el tiempo logró no solo vencer, sino expandir los límites de Judea a los que había tenido el reino de David y Salomón, muchos siglos antes. Incluso convirtió a la fuerza al judaísmo a las poblaciones paganas que conquistó. Sin embargo, la sociedad judía permanecía dividida entre los asimilados al helenismo, seduquín, conocidos en español como saduceos, y los conservadores, perushín, fariseos. Alexander Yanai hizo la guerra para seguir expandiendo el reino judío, pero fue un tirano que sometió con crueldad una rebelión interna encabezada por los fariseos. Cuando falleció en el año 76, Salomé Alexandra se convirtió en reina de Judea. Los 9 años del reinado de Salomé Alexandra fueron de paz y prosperidad, y estableció relaciones amistosas con el gran poder de Roma. Sin embargo, tras su muerte, sus hijos, Hircano y Aristóbulo, se disputaron el trono, desatando una guerra civil. Como el conflicto se extendía sin resolverse, los hermanos no tuvieron mejor idea que solicitar al general romano Pompeyo, quien acababa de conquistar Siria, que mediara en el conflicto. Pompeyo simplemente invadió Judea, la convirtió en provincia romana, hizo prisionero a Aristóbulo y designó a Hicarno como sumo sacerdote sometido al tutelaje romano. Tras la llegada de los romanos, los judíos sufrieron numerosos eventos traumáticos como destrucciones de templos o éxodos hacia otros lugares lejanos. Finalmente, los romanos cambiaron el nombre de Israel a Palestina para ofender a los judíos, los cuales huyeron de la zona. Tras la división del Imperio Romano, la religión de Palestina estuvo en manos bizantinas hasta el año 639, cuando los árabes tomaron la religión. Durante años, los musulmanes y judíos vivieron en comunidad, sin ningún problema entre ambos grupos religiosos. A principio del nuevo milenio, y al ver que no podían peregrinar a Jerusalén por estar en manos musulmanas, los cristianos comenzaron las llamadas cruzadas, en las que tomaron la ciudad de Jerusalén y crearon el reino de Jerusalén. La conquista cristiana trajo el asesinato de una enorme cantidad de población judía, ya que los cruzados consideraban que la única religión válida era la suya. Las siguientes décadas estuvieron marcadas por la llegada de los francos e italianos a la región, que estaban interesados en el comercio que podían lograr en la zona. Esta situación se mantuvo hasta 1187, cuando el sultán Salidino, que reinaba en Siria y Egipto, conquistó Israel. Poco después los cristianos recuperaron la ciudad de Jerusalén en la Tercera Cruzada.
para perderla poco después tras el ataque de los mamelucos, quienes regentaron la zona hasta el siglo XVI. En 1517 los otomanos tomaron la ciudad de Jerusalén en manos de los mamelucos, dominando la región hasta 1917, o siendo una de las muchas provincias del Gran Imperio Otomano. En todo este tiempo, la región mantuvo habitantes judíos, estando la mayoría localizados en Ciudad de Jerusalén. Debemos tener en cuenta que durante siglos, muchos judíos de otras zonas huyeron hacia Israel, siendo un punto importante de su religión, y por ello un destino lógico cuando eran expulsados de otros países. En las últimas décadas de la historia de la religión, desde su separación de los otomanos hasta la actualidad y tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano perdió muchas de sus regiones, siendo una de ellas la de Israel, que fue a parar a manos del Reino Unido. Fue justo en ese momento que la creación del Estado israelí comenzó a generarse con el establecimiento del movimiento sionista a finales del siglo XIX, entre 1882 y 1897. Muchos judíos rusos que huían de las persecuciones se asentaron en Palestina, fundando la ciudad de Tel Aviv y los primeros kibbutz, comunidades cooperativas agrícolas. Ya para el año 1917, el gobierno británico hizo pública la Declaración Balfour, en la que se solicitaba la creación de un Estado judío en Palestina. En 1920, las Naciones Unidas puso a Palestina bajo el mandato de Gran Bretaña, hasta su independencia. Mientras tanto, la inmigración judía siguió creciendo, provocando la oposición árabe que desembocó en una revuelta islámica en el año 1936. Tras la Segunda Guerra Mundial, se redoblaron las presiones para crear un Estado judío, mientras Gran Bretaña imponía serias restricciones a las inmigraciones hebreas, lo que motivó a que grupos armados judíos realizaran ataques contra tropas e instalaciones británicas. En abril de 1947, Gran Bretaña traspasó el problema de Palestina a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual el 29 de noviembre se votó por la partición de Palestina y la creación de dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron la resolución, pero los árabes no. La creciente población judía en la zona chocan con la enorme población musulmana de la región, provocando un enorme conflicto que los ingleses no pudieron arreglar. Así que para mayo de 1948, tras expirar el mandato británico, fue proclamado el Estado de Israel. Casi de forma inmediata a la proclamación, Israel fue atacado por 6 naciones árabes, comenzando así la primera de las guerras que enfrentaría a israelíes y árabes. La movilización general subsiguiente, junto a la influencia de la comunidad judía en el mundo entero, permitió al nuevo Estado obtener una victoria a través de la cual no solo logró mantener los territorios, los cuales le habían sido adjudicados, sino ganar y conservar otros nuevos ocupados durante la contienda. Maltrecho pero victorioso, el nuevo Estado comenzó a acoger a inmigrantes judíos de todo el mundo. Cientos de miles de judíos que erraban por tierras europeas como consecuencia de la guerra y las persecuciones encontraron en el nuevo Estado la tierra prometida donde poder asentarse, entre ellos miles de supervivientes del Holocausto nazi. En 1956, tras la nacionalización egipcia del canal de Suez, los israelitas ocuparon el Sinaí y Gaza, hasta que las fuerzas de la ONU se establecieron en esos territorios. En 1964 se fundó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Tras años después, ante el bloqueo egipcio, Israel atacó el Sinaí, así como una parte de los territorios de Jordania y Siria. Al final de la Guerra de los 6 días, que así se llamó esta contienda, los israelíes ocupan todo el Sinaí, Gaza, la orilla del este del canal de Suez y las alturas del Golán, en Siria. En 1973 estalló de nuevo la guerra cuando tropas egipcias, sirias e iraquíes atacaron Israel. Terminando el conflicto, Israel consiguió mantener la totalidad de los territorios conquistados en la anterior guerra. En 1979, Israel y Egipto firmaron un tratado de paz gracias al cual se abrieron las fronteras entre ambos países, e Israel se retiró de los campos petrolíferos del Sinaí. En 1982, fuerzas del ejército israelí invadieron Líbano, sitiando Beirut, donde se encontraban los guerrilleros palestinos. Tras una lucha cruenta que terminó con la práctica destrucción de la capital libanesa, Israel abandonó Líbano. Para el año 1991, se iniciaron en Madrid las conversaciones de paz entre delegaciones israelíes, palestinas y árabes.
cuya base de negociación fue la de obtener la paz a cambio de los territorios ocupados por Israel en las sucesivas contiendas. Como consecuencia de estas conversaciones, se concedió a los palestinos, la antigua OLP dirigida por Yasser Arafat, la plena autonomía de los territorios de Gaza y Jericó, así como una limitada autonomía en la orilla oeste, la antigua Cisjordania. Estos territorios pasaron a ser gestionados por la Autoridad Nacional Palestina, como paso previo hacia una autonomía total. En la actualidad, los palestinos ejercen un control relativo del territorio asignado y tratan de desligarlo del control y la dependencia económica israelí, a la espera de conseguir la independencia total, mientras que los israelíes pretenden asegurarse el reconocimiento de todos los países árabes y la obtención de un compromiso de paz firme y duradero que garantice su seguridad. Las cuestiones más candentes para conseguir este difícil equilibrio son, por una parte, la complicada situación de la simbólica ciudad de Jerusalén, especialmente significativa para todas las partes del conflicto, y por otra, la postura de algunos países árabes de la zona que no están dispuestos a negociar la paz con Israel. Las guerras terminaron, pero aún hoy en día prosiguen los enfrentamientos entre judíos y musulmanes por el control de la zona, demostrando que Israel es una de las regiones más conflictivas de la historia de la humanidad. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.